Cuando Jesús más tarde, en la casa de Pedro, habló a la gente, se encontraba entre las mujeres Lea, la cuñada de aquella Enue, sanada de flujo de sangre. Su marido era un fariseo, muy enemigo de Jesús, aunque ella estaba muy conmovida ya por lo que había visto en Jesús. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 22. Bienaventurados los puros de corazón. Cuando Jesús entró en la sinagoga para enseñar, los fariseos maquinaban una malicia. Había un hombre en un rincón con la mano árida que no se había atrevido a presentarse delante de Jesús, y ahora temía la presencia de los fariseos. Los fariseos echaron en cara al Señor que se juntase con los publicanos, con Mateo especialmente. Jesús les respondió que había venido para consolar y convertir a los pecadores, y que por otra parte no necesitaba a ningún fariseo por apóstol. Dijeron entonces por burlarse: Maestro, aquí hay uno. ¿Querrás quizás sanarlo también? Jesús se volvió al hombre de la mano árida, le mandó que se acercase, y poniéndolo en medio, le dijo: Tus pecados te son perdonados. Los fariseos despreciaban al hombre, que no tenía buena fama, y decían: Su mano árida no le impide pecar. Tomó entonces Jesús esos dedos, los enderezó y le dijo: Usa de tu mano. Extendió el hombre su mano, que quedó sana, dio gracias y se retiró de ahí contento. Jesús disculpó al hombre ante sus detractores, manifestó compasión por él y dijo que era un hombre de buen corazón. Los fariseos estaban llenos de envidia y veneno, y lo llamaban un profanador del sábado, que querían acusar delante del Sanedrín y se alejaron. Había herodianos allí, y con ellos deliberaron de cómo en las próximas fiestas de Jerusalén lo habrían de detener y traer a juicio. Cuando Jesús más tarde, en la casa de Pedro, habló a la gente, se encontraba entre las mujeres Lea, la cuñada de aquella Enue, sanada de flujo de sangre. Su marido era un fariseo, muy enemigo de Jesús, aunque ella estaba muy conmovida ya por lo que había visto en Jesús. La he visto al principio triste y preocupada, cambiando su sitio entre la multitud como si buscase a alguno. Pero era solo su deseo incontenible de manifestar su adhesión a Jesús en alguna forma. Se acercó entonces la madre de Jesús acompañada de Marta, Susana de Jerusalén, Dina la samaritana y Susana de Alfeo, hija de María Cleofás y hermana del apóstol. Tendría 30 años y ya tenía hijos grandes, y su marido vivía en Nazaret, de donde la habían traído las mujeres. Susana Cleofás quería también entrar en la comunidad de las ayudadoras de Jesús. María y estas mujeres entraron en el aula donde enseñaba Jesús. En ese momento había reprochado a los fariseos su obstinación y sus impurezas, y como hablaba de las 8 aventuranzas, dijo en ese momento: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No pudo entonces Lea contenerse, y viendo entrar en ese momento a María, madre de Jesús, exclamó en un arrebato de éxtasis delante del pueblo: Bienaventurado, así lo entendí, el pecho que te ha llevado y los pechos que has tomado. Jesús se volvió dulcemente hacia ella y dijo: Sí,
Bienaventurados, más bien, los que oyen la palabra de Dios y la conservan. Y continuó su enseñanza. Lea se acercó a María, la saludó y le habló de la curación de Noé, y cómo estaban determinadas a entregar todo lo suyo a la comunidad de Jesús. Pedía a María rogase a Jesús que convirtiese a su marido, obstinado fariseo de Paneas. María habló muy queda con Lea, sin haber oído o advertido su exclamación, y se retiró tranquilamente con las otras mujeres. María era de una sencillez encantadora. Jesús nunca la distinguía mucho delante de otras personas. Solo la trataba siempre con serena cortesía. Ella, por su parte, no solía mezclarse más que con enfermos, pobres y necesitados e ignorantes. Aparecía siempre callada, humilde y extremadamente sencilla. Todos, aun los enemigos de Jesús, la respetan, a pesar de estar ella sola y callada. Después ha visto a Jesús en el lugar de la pescadería de Pedro, enseñando delante de una gran multitud, con parábolas, sobre el reino de Dios. Por momentos subía a su nave y enseñaba desde ella al pueblo. Como se levantara un escriba de Nazaret y dijera que quería seguirle donde fuese, Jesús repitió: las zorras tienen su guarida, etc. Este hombre era el futuro marido de Salomé Jairo, los cuales, después de la muerte de Jesús, entraron ambos en la comunidad cristiana. Además de estos dos escribas, habían venido otros dos, que siguieron a Jesús algún tiempo. Uno de ellos preguntó a Jesús si no pensaba ya tomar posesión de su reino, que había probado ya bastante su misión, y era tiempo de sentarse en el trono de David, su padre. Como Jesús le reprochase esta idea y le dijese que le siguiese, contestó el escriba que quería primero despedirse de los de su casa. En esta ocasión dijo Jesús: quien pone la mano en el arado, etc. El tercero de ellos, que había venido a Jesús, ya en Séforis, dijo que quería primero enterrar a su padre. Jesús dijo en esta ocasión: deja a los muertos enterrar a sus muertos. El escriba entendía decir, no que su padre había muerto, sino que era un modo de expresar, repartirse la herencia y designar la parte para mantener al padre. La noche la pasó Jesús con parte de sus discípulos en oración bajo un techado cerca de Corazín. Por la mañana vinieron también los otros discípulos al sermón del monte. Jesús explicó la cuarta de las bienaventuranzas y las palabras de Isaías: mira, mi siervo que he elegido, mi amado, en quien he encontrado mis complacencias. Mi espíritu quiero ponerlo sobre él, y anunciará el juicio a los pueblos. Había muchísima gente oyendo, entre ella cierto número de soldados y militares romanos de diversas guarniciones. Habían sido enviados para oír la enseñanza de Jesús, ver su proceder e informar a la autoridad. Habían escrito de las Galias y de otras provincias del Imperio Romano, y preguntando sobre el profeta de Judea, ya que también ésta formaba parte del imperio. Los capitanes de Roma eran preguntados, y enviaron a estos militares para oír y ver. Eran como un centenar los que oían el sermón. Se habían colocado en sitio donde pudieran ver y oír perfectamente. Después del sermón se dirigió Jesús con los suyos al valle, al sur de la montaña, donde había una fuente y donde las santas mujeres habían preparado pan y pescado. La muchedumbre estaba sentada en las laderas. Muchos estaban sin alimento y enviaron a pedir a los apóstoles. Los panes y los peces estaban colocados en canastos sobre una terraza. Jesús bendijo estos canastos y repartió con los discípulos a los necesitados. No eran suficientes las provisiones, pero todos recibieron lo que necesitaban, y las gentes decían: se multiplican las provisiones en sus manos.
Los soldados romanos pidieron esos panes para enviarlos a Roma, como señales de lo que habían visto y oído. Jesús mandó darles de los sobrantes, y había quedado mucho, de modo que todos recibieron y los guardaron para recuerdo.